¿Dónde se esconde el dolor para que la verdad finalmente encuentre la luz? Mi vida, desde que tengo memoria, fue una sombra, una danza silenciosa con el fantasma de un dolor que nunca me atreví a nombrar, que nunca tuve el coraje de enfrentar. Vivía en San Juan de los Lagos, un pueblito donde el aire huele a incienso y las promesas de fe resuenan en cada rincón. A Simple Vista era un paraíso de devoción, con casas de colores vibrantes y sonrisas cálidas. Pero debajo de esa superficie, tranquila, había un secreto, un pacto de silencio que me pesaba en el pecho como una lápida de mármol. Yo era una anciana de 75 años con el pelo blanco, viviendo en una casita aislada donde los recuerdos eran mis únicos compañeros. La vida me había vuelto discreta, casi invisible, y el miedo era la única moneda que conocía. Un miedo que me hizo cortar lazos con mi hermana, Elena, la única persona que intentó protegerme. Antes de que nos metamos de lleno en esta historia, me encantaría saber tu nombre y desde dónde la estás siguiendo. Qué padre saber que mis experiencias pueden tocar corazones en tantos lugares. Que Dios te bendiga. Por años, mi único refugio fue la memoria de Elena, la única a la que de verdad le importé. Los recuerdos de ella me reconfortaban, me hacían creer que había una luz al final del túnel, aunque no tuviera el valor de alcanzarla. Yo era solo una cáscara, un cuerpo que vivía, pero un alma que había muerto hacía décadas, atrapada en la red de un trauma que me hizo prisionera del pasado. El abuso que sufrí de niña era la única cosa que me definía. El padre, un hombre respetado por todos en la comunidad, me quitó la inocencia y mi capacidad de amar y ser amada, y me convertí en un secreto más de ese lugar, aparentemente tan bendecido por Dios. Me pregunto, ¿cómo puede alguien vivir cargando con tanto peso, con tanto trauma, sin que eso lo destruya por completo? Lo único que me mantenía con vida era la esperanza de que, un día, pudiera encontrar la paz. Aunque pareciera una utopía lejana, no tenía el valor para buscar justicia, el miedo me paralizaba, me impedía dar el primer paso. Vivía en un bucle infinito de dolor y arrepentimiento, atrapada en una prisión que yo misma había construido. El miedo a enfrentar al padre de nuevo, a revivir ese dolor, era más grande que mi deseo de ser libre. Mi vida era una carga, una existencia vacía, y no sabía cómo deshacerme de ella. Eran noches solitarias, donde los recuerdos me atormentaban why they ace and loss, que me sentía abrumada por la culpa, como si la culpa fuera mía. El abuso que sufrí fue como un veneno que se extendió por mi cuerpo, corroyendo mi alma, convirtiéndome en una extraña para mí misma. Vivía en un estado de negación, de silencio, de dolor. Mi silencio era mi protección, mi única forma de sobrevivir, de no derrumbarme por completo. Nunca hablé de lo que pasó. El silencio era mi compañero, mi única forma de protegerme del mundo exterior, de mantener mi secreto a salvo, mi todos, de todo, y me convertí en una sombra. Mi trauma era mi única compañía, y no sabía cómo librarme de él, cómo sanar la herida que me atormentaba desde la infancia. La gente del pueblo me veía como una mujer frágil y solitaria, y yo me sentía como una extraña en mi propio terruño. La gente me saludaba, me sonreía, pero yo sabía que bajo sus fachadas de respeto, yo era solo un secreto más que ellos me habían ayudado a esconder. Mi dolor era mi carga, y lo llevaba sola, sin esperanza de Libram DL. Me preguntaba si algún día tendría el valor de enfrentar la verdad, de liberarme, de encontrar la paz, pero el miedo era más grande que mi deseo. Cada día me hundía más y más en mi propio silencio, en mi propio dolor. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. ¿Por qué Dios me permitió vivir tanto tiempo, si lo único que sentía era dolor? Me lo cuestionaba. Vivía en un limbo, ni viva, ni muerta, solo existiendo, en una rutina tediosa, donde cada día era igual al anterior. Mi pasado era mi presente, y no veía futuro. Era una mujer que había perdido la capacidad de soñar, de sentir, de vivir. Solo me arrastraba, día tras día, esperando el final, esperando la muerte, lo único que me daría la libertad. Mi vida era un laberinto, y me sentía perdida, sin salida. Tenía miedo, y el miedo era lo único que me movía. Cada año, la fiesta de San Juan de los Lagos se acercaba, y mi miedo crecía. El padre,
Antes un hombre respetado, era la figura central de las festividades. La gente lo admiraba, lo reverenciaba, y a mí me daba náuseas tanta hipocresía. Cada año me escondía en mi casa, me aislaba aún más, para evitar encontrarlo, para no tener que revivir mi trauma. Era una sombra, y el pueblo era mi jaula. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de buscar la justicia, de gritarle al mundo lo que había sucedido. Pero el miedo era más grande, y continuaba en mi silencio, en mi prisión de dolor. Mi casa era mi refugio, mi santuario, pero también era mi prisión. Las paredes de ladrillos antiguos que antes me daban seguridad, ahora me parecían las de un calabozo, y me sentía asfixiada, atrapada. Era una anciana que vivía en una casa vacía, con un alma vacía. Mi pasado era mi presente, y no sabía cómo librarme de él. Mis lágrimas se mezclaban con el polvo, mi dolor se mezclaba con el aire, y me sentía asfixiada, atrapada. Era como si el mundo de afuera me estuviera observando, juzgando, y no tuviera a dónde huir. Era una sombra, y mi única esperanza estaba en el pasado, en la memoria de una hermana que había dejado atrás. Me preguntaba si mi hermana, Elena, aún se acordaría de mí, si le importaba, si se arrepentía de haberme dejado atrás. Me aferraba a esa esperanza, a esa memoria. Era lo único que me mantenía en pie, lo único que me hacía creer que aún había una luz al final del túnel. Me preguntaba si algún día tendría el valor de ir a buscarla, de reconciliarme, de pedirle perdón por haberme alejado, por haberme aislado, pero el miedo era más grande. Mi trauma me mantenía prisionera, y no sabía cómo librarme de él. Era una anciana que vivía en una prisión, con el alma de una niña rota. Mi vida era una telaraña de sombras y silencios, y me convertí en la anciana que vivía en la casa más lejana del pueblo. Con el pelo, antes oscuro como la noche, ahora blanco como la nieve, y un rostro marcado por arrugas que contaban historias de tristezas y miedos, me sentía más vieja de lo que mis 75 años. Decían a mi cuerpo, flaco y encorvado, parecía cargar con el peso de un secreto que no me pertenecía, pero que era el único que conocía. Caminaba despacio, con pasos arrastrados, como si estuviera moviéndome en un pantano de melancolía. Mi apariencia, tan frágil y discreta, era solo la superficie de un océano de dolor. Mis manos, con venas saltadas y piel arrugada, solían temblar cuando me acordaba de lo que pasó. Me convertí en una persona introvertida, casi invisible. Rara vez salía de casa. Y, cuando lo hacía, era solo para ir a la tiendita a comprar lo necesario para sobrevivir. Evitaba el contacto visual. Me encogía sobre mí misma, como si mi cuerpo fuera una barrera protectora contra el mundo de afuera. Mi miedo me moldeó, me transformó en una persona que no reconocía. Me preguntaba quién habría sido si no fuera por el trauma. Habría sido una mujer vibrante, Lina Duvida, con una sonrisa en la cara. No lo sabía. Lo que sí sabía era que mi alma estaba llena de agujeros, y no sabía cómo arreglarla. Mi única compañía era la memoria de Elena, mi hermana, de quien me había alejado. Elena siempre fue la más fuerte, la más valiente. Ella era la luz, y yo era la sombra. Me acordaba de ella con el pelo oscuro y los ojos brillantes, siempre lista para protegerme. Lo intentó, sé que lo intentó, pero mi madre me entregó, y Elena, una niña en ese entonces, no tenía fuerzas para luchar contra una madre ambiciosa y un padre poderoso. Me preguntaba si me culpaba por haberme alejado, por haberme convertido en una extraña para ella. Nunca hablé de lo que pasó. No tenía el valor para eso. El secreto era mío, y el silencio era mi única protección. Me sentía culpable, como si lo que pasó fuera culpa mía. Me preguntaba si habría hecho algo mal, si habría provocado al padre, si me merecía lo que me sucedió. Me sentía sucia, rota, y el miedo me paralizaba. No tenía esperanza de liberarme. Era una anciana que vivía en una prisión de miedo, y lo único que me mantenía en pie era la memoria de una hermana que había dejado atrás. Mi casa, con sus paredes de ladrillos antiguos y las ventanas polvorientas, era mi santuario, pero también era mi tumba. Me pasaba el día sentada en una mecedora, en un estado de casi letargo, reviviendo los recuerdos de un pasado que me atormentaba.
Me sentía cansada, como si estuviera cargando el peso de un mundo entero. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, pero el miedo era más grande que mi deseo. Mi vida era un laberinto y me sentía perdida, sin salida. Mi dolor me transformó en una persona vacía, sin propósito. No tenía amigos, no tenía familia, no tenía nada. Me sentía como un barco a la deriva, sin un puerto donde anclar. Mi única esperanza era que la muerte llegara pronto, para liberarme de mi dolor. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme. Pero el miedo me paralizó. Mi única motivación para seguir adelante era la memoria de Elena. Ella era la única persona a la que de verdad le importé. Me aferraba a esa memoria, a esa esperanza. Era lo único que me mantenía en pie, lo único que me hacía creer que aún había una luz al final del túnel. Me preguntaba si algún día tendría el valor de ir a buscarla, de reconciliarme, de pedirle perdón por haberme alejado, por haberme aislado. Pero el miedo era más grande. Era una anciana que vivía en una prisión, con el alma de una niña rota. Mi única compañía era mi trauma, y no sabía cómo librarme de él. Me sentía como un fantasma, una sombra, y no sabía cómo volver a ser una persona. Mi vida era una carga, y la llevaba sola, sin esperanza de liberarme. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, pero el miedo me paralizaba. Mi vida era una telaraña de sombras y silencios, y me convertí en la anciana que vivía en la casa más lejana del pueblo, con el pelo, antes oscuro como la noche, ahora blanco como la nieve, y un rostro marcado por arrugas que contaban historias de tristezas y miedos. Me sentía más vieja de lo que mis 75 años decían. Mi cuerpo, flaco y encorvado, parecía cargar con el peso de un secreto que no me pertenecía. Caminaba despacio, como si estuviera moviéndome en un pantano de melancolía. Mi apariencia, tan frágil y discreta, era solo la superficie de un océano de dolor. Mis manos, con venas saltadas y piel arrugada, solían temblar cuando me acordaba de lo que pasó. Me convertí en una persona introvertida, casi invisible. Rara vez salía de casa, y cuando lo hacía, era solo para ir a la tiendita a comprar lo necesario. Evitaba el contacto visual, me encogía sobre mí misma, como si mi cuerpo fuera una barrera protectora contra el mundo de afuera. Mi miedo me moldeó, me transformó en una persona que no reconocía. Me preguntaba, ¿quién habría sido si no fuera por el trauma? ¿Habría sido una mujer vibrante, llena de vida, con una sonrisa en la cara? No lo sabía Anne. Lo que sí sabía era que mi alma estaba llena de agujeros, y no sabía cómo arreglarla. El trauma me había transformado en una extraña para mí misma, y no sabía cómo volver a ser quien era. Me preguntaba si un día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi vida era un laberinto, y me sentía perdida, sin salida. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando, y lo único que me mantenía en pie era la memoria de una hermana que había dejado atrás. Mi única esperanza era que un día pudiera encontrar la paz, aunque pareciera una utopía lejana, y esa esperanza me mantenía con vida. La vida me enseñó a cargar con el peso del pasado, pero nada pudo haberme preparado para la bomba que explotó en mis manos. El año era el 2025, el año en que mi mamá finalmente murió, y con su muerte vino la herencia que me había dejado. No era dinero, ni joyas, sino una cajita de madera que parecía tan vieja como mi dolor. El olor a cedro y a humedad, al abrirla, llenó la casa, y dentro había diarios antiguos y cartas, amarillentas por el tiempo, que me revelaron una verdad que no quería saber. Mi mamá no era la víctima que yo pensaba, y mi dolor no era solo un trauma, sino el resultado de una traición. Y lo que era peor, una traición familiar, un acto de cobardía. Mi mamá, a quien tanto amé y a quien tanto me aferré, me entregó al padre. No fue un accidente, ni un acto de negligencia. Fue un acuerdo, no un intercambio. Mi inocencia, mi alma, mi vida, por dinero. El dinero sería usado para la compra de la nueva casa familiar y para el futuro de las hermanas. Pero ¿qué futuro podía haber
¿En una casa comprada con mi dolor? Con cada página del diario, mi dolor se transformaba en una rabia brutal, en un sentimiento de traición que me quemaba en el pecho. Yo no era una víctima, era una mercancía. Me sentí como si me estuvieran vendiendo, negociando, y mi dolor era mi precio. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me sentí perdida, traicionada, y mi dolor se transformó en una necesidad incontrolable de venganza. Pero no tenía fuerzas para enfrentar la verdad sola. Mi vida había sido moldeada por el miedo, y me sentía más frágil que nunca. Me sentía pequeña, insignificant, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. No sabía qué hacer con la información. No sabía cómo lidiar con la traición. No sabía cómo buscar la justicia que tanto deseaba, pero que no tenía el valor de pelear. Mi vida era un caos, y me sentía perdida. Sentí como si estuviera reviviendo el trauma por esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponer la verdad. Pero el miedo me paralizaba. No tenía el valor para enfrentar al padre de nuevo, para revivir mi trauma. Me sentía sucia, rota, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. Me sentía como si estuviera en un pantano, hundiéndome más y más cada día, y no sabía cómo liberarme. Me sentía sola, y mi única esperanza era que, un día, pudiera encontrar la paz, aunque pareciera una utopía lejana. Mi vida era un vacío, y lo único que me mantenía en pie era la esperanza de que, un día, pudiera encontrar la paz. Pero ahora, con la revelación de la traición de mi mamá, esa esperanza se hizo polvo. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. El diario de mi mamá era un espejo de mi dolor. Con cada página me veía a mí misma, niña siendo usada, vendida, traicionada. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponer la verdad, pero el miedo me paralizaba. No tenía el valor para enfrentar al padre de nuevo, para revivir mi trauma. Me sentía sucia, rota, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. Me sentía como si estuviera en un pantano, hundiéndome más y más cada día, y no sabía cómo liberarme. Me sentía sola, y mi única esperanza era que, un día, pudiera encontrar la paz, aunque pareciera una utopía lejana. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me sentí perdida, traicionada, y mi dolor se transformó en una necesidad incontrolable de venganza. Pero no tenía fuerzas para enfrentar la verdad sola. Mi vida había sido moldeada por el miedo, y me sentía más frágil que nunca. Me sentía pequeña, insignificant, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. No sabía qué hacer con la información. No sabía cómo lidiar con la traición. No sabía cómo buscar la justicia que tanto deseaba, pero que no tenía el valor de pelear. Mi vida era un caos, y me sentía perdida. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la
justicia, de exponer la verdad. Pero el miedo me paralizaba. El diario de mi mamá era un espejo de mi dolor. Con cada página me veía a mí misma, niña, siendo usada, vendida, traicionada. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Con el diario en las manos, me sentía como un barco a la deriva en un mar de traición. El dolor de la revelación era más cortante que el dolor del propio abuso, porque la traición venía de quien más amaba. Mi mamá, la persona que debió haberme protegido, me entregó y mi dolor se transformó en una rabia brutal. La rabia me consumía, me asfixiaba y no sabía qué hacer con ella. Me sentía perdida, sin salida, en un laberinto de dolor y traición. No sabía a dónde ir ni qué hacer. La venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Necesitaba justicia. Necesitaba que el padre y mi mamá pagaran. ¿Pero cómo? Yo, una anciana frágil, sin fuerzas, sin esperanza. Me sentía pequeña, insignificant, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. No sabía cómo lidiar con la traición. No sabía cómo buscar la justicia que tanto deseaba, pero que no tenía el valor de luchar. Mi vida era un caos, y me sentía perdida. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponerla. ¿Verdad, Ampero? El miedo me paralizaba. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos. Me sentí perdida, traicionada, y mi dolor se transformó en una necesidad incontrolable de venganza. Pero no tenía fuerzas para enfrentar la verdad sola. Mi vida había sido moldeada por el miedo, y me sentía más frágil que nunca. Me sentía pequeña, insignificant, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. No sabía qué hacer con la información. No sabía cómo lidiar con la traición. No sabía cómo buscar la justicia que tanto deseaba, pero que no tenía el valor de luchar. Mi vida era un caos y me sentía perdida. Fue en ese momento de completa oscuridad que la memoria de Elena, mi hermana, vino a la mente. Ella era la única que sabía, la única que intentó protegerme. La única a la que le importé, la única de la que me había alejado. Me pregunté si ella todavía se acordaba de mí, si me perdonaría por haberme convertido en una extraña. Pero mi necesidad de venganza era más grande que mi miedo de reencontrarla. La necesitaba. Necesitaba su fuerza, necesitaba su valor, que yo no tenía. Necesitaba su ayuda para lidiar con la traición y para buscar la justicia que tanto deseaba. Mi única esperanza era que un día pudiera encontrar la paz, aunque pareciera una utopía lejana. Y esa esperanza me hizo agarrar el teléfono, después de décadas, y llamar a mi hermana. Con las manos temblorosas, marqué el número de Elena, un número que me sabía de memoria, pero que nunca había tenido el valor de marcar. El teléfono sonó, y con cada timbre, mi corazón latía más fuerte, en un ritmo frenético. Y cuando ella contestó, su voz, que no escuchaba desde hacía décadas, me hizo llorar. No sabía qué decir, las palabras se me escapaban, la garganta se me cerró en un nudo de emoción. Solo podía llorar. Y ella, del otro lado de la línea, me preguntó qué había pasado. No podía hablar, solo podía llorar. Me dijo que me calmara y me preguntó si estaba bien. No sabía qué responder. Mi vida era un caos y no sabía cómo liberarme. Me preguntó qué necesitaba y yo, con la voz entrecortada, le dije que la necesitaba a ella. Le conté todo el diario, las cartas, la traición de nuestra mamá. Le conté cómo me sentía. Ella, del otro lado de la línea,
escuchó todo en silencio, y cuando terminé de hablar, me dijo que ya lo sabía. Me contó que siempre supo de la complicidad de nuestra mamá, pero que nunca tuvo el valor de decírmelo, porque sabía que mi dolor era demasiado grande para soportarlo. Mire que en secreto pasó décadas reuniendo pruebas contra el padre y la iglesia. Me dijo que su plan de venganza era detallado y brutalmente feroz, y que estaba lista para ponerlo en práctica. Mi hermana, que yo pensaba que era frágil, era una leona, una mujer que había pasado décadas preparándose para el momento de la venganza y estaba lista. Mi hermana, que yo pensaba que era frágil, era una leona, una mujer que había pasado décadas preparándose para el momento de la venganza y estaba lista. Su voz, antes tranquila y suave, ahora estaba llena de determinación, de rabia, de venganza. Me dijo que el plan era exponer la verdad a la gente de San Juan de los Lagos, para que todos supieran quién era el padre en realidad. Me dijo que el plan era brutalmente feroz y que no tendría piedad. La venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Mi hermana era mi luz, mi esperanza, mi salvación. Y yo sabía que, con ella, tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma puro esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponer la verdad, pero el miedo me paralizaba. No tenía el valor para enfrentar al padre de nuevo, para revivir mi trauma. Me sentía sucia, rota, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. Me sentía como si estuviera en un pantano, hundiéndome más y más cada día. Y no sabía cómo liberarme. Me sentía sola. Y mi única esperanza era que, un día, pudiera encontrar la paz, aunque pareciera una utopía lejana. Y esa esperanza me hizo tomar una decisión. Me uniría a Elena, me uniría a su venganza, me uniría a su lucha. Ya no tenía miedo. Tenía rabia, y la rabia me dio el valor que nunca tuve. Mi vida era un caos, y me sentía perdida, pero ahora tenía una dirección. Mi hermana era mi brújula, mi luz, mi salvación. Sabía que, con ella, tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Mi venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Y estaba lista para luchar. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma puro esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponer la verdad, pero el miedo me paralizaba. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma por esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana, y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme, pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponer la verdad, pero el miedo me paralizaba. No tenía el valor para enfrentar al padre de nuevo, para revivir mi trauma. Me sentía sucia, rota, y la rabia, que antes me consumía, ahora me paralizaba. Me sentía como si estuviera en un pantano, hundiéndome más y más cada día, y no sabía cómo liberarme. Me sentía sola, y mi única esperanza era que, un día, pudiera encontrar la paz,
aunque pareciera una utopía lejana. Y esa esperanza me hizo tomar una decisión. Me uní a Elena me uní a su venganza, me uní a su lucha. Ya no tenía miedo, tenía rabia. Y la rabia me dio el valor que nunca tuve. Mi vida era un caos y me sentía perdida. Pero ahora tenía una dirección. Mi hermana era mi brújula, mi luz, mi salvación. Sabía que, con ella, tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Mi venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Me sentí como si estuviera reviviendo el trauma, pero esta vez, con un dolor aún mayor. La traición de mi mamá era un golpe mortal. Ya no tenía más lágrimas para llorar, ni más fuerza para luchar. Era una anciana y el tiempo se me estaba acabando. Me preguntaba si algún día tendría el valor de liberarme, de reencontrarme. Pero el miedo me paralizaba. Mi dolor se convirtió en una necesidad, una carga que tenía que llevar. Me sentía responsable de buscar la justicia, de exponer la verdad, pero el miedo me paralizaba. El punto de quiebre en mi vida no fue el diario, ni la traición de mi mamá. El punto de quiebre fue la voz de Elena, que resonaba en mis oídos, dándome el valor que nunca tuve. Me dijo que fuera a su casa, en la ciudad vecina, y yo, por primera vez en décadas, tomé un camión y fui a su encuentro. Al verla en la estación, con el pelo cano y una sonrisa acogedora, me sentí en casa. Las lágrimas que había aguantado por décadas rodaron por mi rostro. La abracé y ella me abrazó de vuelta. Y en ese momento supe que mi vida había cambiado. Ya no era la anciana frágil y solitaria. Era la mujer que había encontrado a su hermana y que estaba lista para luchar. Elena me presentó a un periodista local, un hombre de unos 40 años, con ojos cansados, pero llenos de determinación. Me dijo que era el único en quien confiaba, el único que estaba dispuesto a arriesgar su carrera para ayudarnos a exponer la verdad. Y me sentí agradecida, agradecida de tener una hermana que era una leona, agradecida de tener un aliado que estaba dispuesto a luchar a nuestro lado. Me sentí menos sola, menos frágil, menos insignificante. Me sentí como si me estuviera preparando para la guerra y estaba lista para luchar. Mi vida era un caos y me sentía perdida, pero ahora tenía una dirección. Mi hermana era mi brújula, mi luz, mi salvación. Sabía que con ella y con el periodista tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Mi venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie, y estaba lista para luchar. El plan era simple, pero brutalmente feroz. Íbamos a exponer todos los secretos del padre y de la iglesia en la plaza pública durante la fiesta patronal. Sería nuestra venganza, nuestra forma de justicia. Sería nuestra forma de gritarle al mundo lo que había sucedido. Syria, nuestra forma de sanar la herida que nos atormentaba desde hacía décadas. Mi vida, que antes era una sombra, ahora era un faro, y estaba lista para luchar. Con cada día que pasaba, me sentía más fuerte, más determinada. El miedo, que antes me paralizaba, ahora era solo un recuerdo lejano. Me sentí como si me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. Me sentí como si me estuviera reencontrando, reconectándome con la mujer que era antes del trauma. Mi vida era un caos y me sentía perdida, pero ahora tenía una dirección. Pasamos las siguientes semanas preparándonos para el gran día. Analizamos los diarios, las cartas, los testimonios de otras víctimas. Preparamos los documentos, las fotos, las pruebas. Me sentí como si estuviera viviendo una película, y yo era la protagonista. La venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Ya no tenía miedo, tenía rabia. Y la rabia me dio el valor que nunca tuve. Y así llegó el día de la fiesta. La plaza estaba a reventar de fieles, de familias, de niños. El padre, antes un hombre respetado, era la figura central de las festividades. La gente lo admiraba, lo reverenciaba, y a mí me daba náuseas tanta hipocresía. Pero mi rabia me dio el valor que nunca tuve.
No me escondí en mi casa. Estaba en la plaza, con la frente en alto, con Elena a mi lado y el periodista con un portafolio lleno de pruebas en sus manos. Me sentí como si me estuviera liberando de una prisión que yo misma había construido. La venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie y estaba lista para luchar. Mi vida era un caos y me sentía perdida, pero ahora tenía una dirección. Sabía que, con Elena y con el periodista, tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Mi venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Y estaba lista para luchar. Y así, el periodista subió al templete. La plaza estaba en silencio, esperando las palabras del padre. Pero en vez de que él hablara, el periodista lo hizo. Reveló todos los secretos del padre y de la iglesia, el diario de mi mamá, las cartas, los documentos y los testimonios de otras víctimas, revelando la hipocresía y la corrupción del padre. La plaza se transformó en un desmadre. La gente se alborotó, gritó, lloró, y yo, en medio de la multitud, me sentí libre. La plaza de San Juan de los Lagos, que antes parecía un escenario de paz y devoción, se transformó en un caos y una revelación. El padre, antes respetado por todos, era ahora una figura desenmascarada, expuesta a la vergüenza pública. La gente, que antes lo admiraba, ahora lo miraba con asco, con rabia, con decepción, y yo, en medio de la multitud, me sentía libre. El peso que cargué por 75 años finalmente se me quitó del pecho. Mi venganza, brutalmente feroz e implacable, era pública y definitiva. La venganza de Elena, en realidad mi hermana, la leona, la mujer, que había pasado décadas preparándose para este momento. La venganza era de ella. El valor de exponer la verdad, de luchar por la justicia, era de ella. Yo era solo la sombra que la acompañaba, la anciana que no tenía fuerzas para luchar sola. Y la venganza se concretó. El padre fue arrestado. La iglesia fue investigada y las otras víctimas, que antes se sentían solas y con miedo, ahora tenían el valor de hablar. Sentí en paz. No era una paz completa, porque la herida aún estaba ahí, pero era una paz que nunca antes había sentido. Mi vida, que antes era una sombra, ahora era un faro, y estaba lista para seguir adelante. Mi viaje de víctima pasiva a sobreviviente que lucha por su propia justicia había llegado a su fin. Y me sentía más fuerte, más viva que nunca. Me sentí como si me estuviera reencontrando, reconectándome con la mujer que era antes del trauma. Mi vida era un caos, y me sentía perdida, pero ahora tenía una dirección. Mi hermana era mi brújula, mi luz, mi salvación. Sabía que, con ella, tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Mi venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie. Y estaba lista para luchar. Elena y yo regresamos a mi casa. La casa que antes parecía una tumba, ahora me parecía un refugio. Elena se mudó a mi casa, y nosotras, las dos hermanas que se separaron hace décadas, nos unimos de nuevo. Hablamos del pasado, de nuestra mamá, del padre. Nos reímos y nos perdonamos. Mi hermana me contó que ella siempre se sintió culpable por no haberme protegido, por no haber tenido el valor de enfrentar a nuestra mamá, y la perdoné. La perdoné por todo. La perdoné por haberme dejado atrás, por haberme convertido en una extraña. Y ella me perdonó por haberme alejado, por haberme aislado. Nuestra reconciliación fue mi verdadera venganza. Mi vida, que antes era una sombra, ahora era un faro, y estaba lista para seguir adelante. Mi viaje de víctima, pasiva a sobreviviente que lucha por su propia justicia, había llegado a su fin, y me sentía más fuerte, más viva que nunca. Me sentí como si me estuviera reencontrando, reconectándome con la mujer que era antes del trauma. Mi hermana era mi brújula, mi luz, mi salvación. Sabía que, con ella, tendría el valor de enfrentar mi pasado, de liberarme, de encontrar la paz. Mi venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie, y estaba lista para luchar. Elena Y. Yo, las dos ancianas, con nuestras vidas marcadas por un trauma,
Finalmente encontramos la paz. Vivamos juntas, en mi casa, en San Juan de los Lagos, el pueblo que nos dio dolor y que nos dio la oportunidad de liberarnos. Plantamos flores en nuestro jardín, cocinamos juntas, platicamos por horas, éramos más que hermanas. Éramos amigas, éramos confidentes. Éramos la familia que nunca tuvimos. Nuestra vida, que antes era una carga, ahora era una bendición. Mi dolor se transformó en esperanza. Mi rabia se transformó en amor. Y mi soledad se transformó en compañía. Mi viaje fue largo, lleno de dolor y desafíos, pero valió la pena. La venganza, que antes parecía una palabra lejana, ahora era lo único que me mantenía en pie, y estaba lista para luchar. Mi vida, que antes era una sombra, ahora es un faro, y estoy lista para seguir adelante. Mi viaje de víctima pasiva a sobreviviente que lucha por su propia justicia ha llegado a su fin, y me sentía más fuerte, más viva que nunca. Me sentía como si me estuviera reencontrando, reconectándome con la mujer que era antes del trauma. Me siento en paz. La herida todavía está ahí, pero ya no me define. Soy una sobreviviente. Soy una luchadora. Soy la mujer que al final de su vida encontró la paz. Y mi única esperanza es que mi historia, la historia de mi hermana y la historia de nuestra lucha, sirva de inspiración para otras mujeres que viven en la sombra del trauma. Que tengan el valor de liberarse, de reencontrarse, de luchar por la justicia, aunque tengan el valor de liberarse. Y que como yo puedan encontrar la paz. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco de corazón. Espero que mi historia te haya tocado el alma y te haya dado el valor para luchar por tus propios sueños. Si quieres seguir al tanto de mis historias, no te olvides de suscribirte y darle like. Tu apoyo me da la fuerza para seguir compartiendo mis experiencias. Y que Dios te bendiga.